El cólico renal es un dolor en la zona lumbar que se inicia de forma brusca y de tanta intensidad que algunas personas lo comparan con el dolor del parto. Este dolor se produce cuando hay una obstrucción en la vía urinaria, en concreto en los uréteres, que son los tubos que se encargan de recoger la orina cuando es formada en los riñones y trasladarla hasta la vejiga, donde se almacena hasta ser expulsada por la uretra. Pues cuando se produce una obstrucción en algún punto del recorrido del uréter desde los riñones hasta la vejiga, se produce un acúmulo de orina y una dilatación retrógrada de las vías urinarias, es decir, del uréter hasta los riñones. Esta dilatación y la distensión de los tejidos es lo que produce el dolor característico que denominamos cólico nefrítico o cólico de riñón. ¿Pero por qué se produce el cólico renal? Pues la principal causa del cólico nefrítico son las litiasis urinarias, también conocidas como piedras de riñones o cálculos renales. De hecho, son las responsables de hasta el 98% de los cólicos de riñón. Otras causas pueden ser enfermedades que obstruyan el uréter, desde fuera como tumores próximos al uréter, o haber nacido con una estenosis o estrechez de esta estructura anatómica. También puede producirse por obstrucciones dentro de la luz del uréter, como por ejemplo la formación de coágulos de sangre. En general, estas otras causas de obstrucción se producen de forma progresiva, por tanto el dolor también será de inicio progresivo y no brusco, como en el cólico nefrítico, y esto nos puede permitir diferenciarlas. ¿Y cómo se forman las piedras en el riñón? Pues se forman por un acúmulo de factores, como son el exceso de solutos en orina, como sería el calcio, el sodio, el oxalato, la cistina o el sodio, entre otros, que bajo ciertas condiciones precipitan. Otros factores serían un volumen urinario bajo, deformidades en la vía urinaria o disminución de factores de inhibición de la formación de cálculos, como son el citrato, el magnesio o el fosfato, y también alteraciones en el pH de la orina, favoreciendo un pH ácido la formación de litiasis de cistina y ácido úrico, y los de fosfato cálcico o estruvita un pH más básico. Aunque hay que destacar que hasta el 80% de las litiasis son de origen cálcico, siendo la más frecuente las de oxalato. ¿Y qué factores favorecerán la formación de estas piedras en el riñón? Pues existen diferentes factores favorecedores. Uno de ellos sería vivir en ambientes cálidos, en los que hay mayor sudoración, y esto sumado a una inadecuada hidratación produce una mayor concentración de la orina y facilita la formación de cálculos. De hecho, en verano es cuando más cólicos nefríticos vemos en urgencias. Así como dietas pobres en calcio y ricas en proteínas, purinas y oxalato. También ciertos fármacos como son los diuréticos de Lassa o los antiácidos, entre otros. Pero también hay factores individuales que aumentan el riesgo de la formación de cálculos, como son el sexo masculino, el haber padecido antes de litiasis o tener antecedentes familiares, padecer de infecciones recurrentes renales o enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la gota, la osteoporosis o el hipertiroidismo, así como enfermedades malabsortivas o que aumentan los niveles de calcio en sangre. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de darle al like, suscribirte y dejarme algún comentario. Así tendrá sentido que siga haciendo vídeos como el de hoy. Juan, ¿qué síntomas da el cólico renal? Pues lo más característico es un dolor agudo de inicio brusco y muy intenso que se produce en la zona lumbar. Este dolor puede ir irradiado hacia la zona de la ingle o incluso trasladarse a la zona anterior conforme va descendiendo la piedra por el uréter. Y suele ir acompañado de palidez, de sudoración fría y de alteraciones gastrointestinales. Lo más frecuente son náuseas y vómitos debido a la intensidad del dolor que estimula a nivel vagal e incluso enlentecimiento o parálisis de los movimientos intestinales por irritación local. En ocasiones, este avance de la piedra puede producir lesiones en la pared del uréter y producir un sangrado o hematuria. Cuando la piedra va llegando a la vejiga, también puede producir escozor al orinar y la necesidad de orinar con mayor frecuencia. Pareciera fiebre, cuidado, ya que es un signo de alarma y nos puede indicar que al cólico se ha añadido una infección de orina. Esta infección puede afectar al riñón y producir una llamada pielonefritis. Si queréis profundizar sobre este tema, aquí os dejo un vídeo explicativo sobre la pielonefritis. En este caso, estaríamos frente a un cólico complicado. También consideraremos un cólico nefrítico complicado cuando aparece un deterioro de la función renal con una creatinina menor a 1,5 o hidronefrosis, que quiere decir que el riñón está dilatado por una acumulación de orina, así como cuando el cólico afecte a ambos riñones o estemos frente a una persona con un solo riñón o que ha padecido un trasplante renal. También lo consideraríamos complicado cuando no se pueda controlar el dolor con las medidas analgésicas que comentaremos a continuación o cuando la persona esté embarazada.
¿Y cómo saber si tengo un cólico nefrítico? ¿Cómo se diagnostica? Pues la sospecha inicial vendrá por los síntomas que os acabo de comentar, que son bastante característicos. Pero también tendremos que descartar otras causas de un dolor en la fosa renal, como serían las causas ginecológicas, como puede ser una torsión ovárica o la rotura de una trompa, o cuadros gastrointestinales, como un cólico biliar, la pancreatitis, la apendicitis o la diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos. Así como el aneurisma de aorta, que se trata de una dilatación de la aorta abdominal, que en caso de disecarse, es decir, que se rompieran las paredes, puede producir una hemorragia muy severa que puede acabar con la vida de nuestro paciente en minutos. Después realizaremos la exploración física, siendo un signo muy característico el llamado signo de Guyon, que es el dolor en el ángulo que se forma entre la espalda y las costillas, en la fosa renal. También se puede producir una puñopercusión positiva, que quiere decir que damos unos golpecitos secos en la zona de la fosa renal que os acabo de comentar y duele y mucho. Como pruebas complementarias y para descartar que estemos frente a un cólico complicado, deberemos de solicitar siempre un sedimento de orina, en el cual es casi imprescindible la presencia de sangre o hematuria y puede ir acompañado de nitritos y leucocitos positivos, que en caso de presentar fiebre nos pueden estar indicando que hay una infección grave, una sepsis o una pielonefritis. Se recomienda también orinar en un colador, sobre todo en el caso de cálculos de repetición, ya que podemos aislar la litiasis o la piedra y analizar su composición, pudiendo ver si se trata de una litiasis de oxalato o de fosfato cálcico, que son las más frecuentes, o de cistina o de ácido úrico. También solicitaremos una analítica de sangre que incluya los iones y la función renal para valorar su deterioro, así como reactantes de fase aguda, que acompañados de fiebre nos pueden indicar que estamos bajo una infección grave o sepsis. Será interesante solicitar una radiografía simple de abdomen, que nos permitirá ver las litiasis de componente cálcico en su recorrido desde los riñones hasta la vejiga. No obstante, pequeñas litiasis o que no sean de componente cálcico pasarán desapercibidas en esta prueba. Por tanto, la prueba inicial de elección será la ecografía abdominal, ya que nos permitirá valorar la dilatación de los riñones, la presencia de litiasis, el tamaño de los riñones y otras complicaciones como podrían ser un absceso o la presencia de un tumor en la vía renal. Sin embargo, la TAC abdominal es la prueba de oro, ya que permite identificar las litiasis independientemente de su tamaño, localización o composición, pero presenta el inconveniente de la irradiación, por lo que la reservaremos para los casos en que haya dudas diagnósticas. Y Juan, ¿cómo se trata un cólico nefrítico? Pues si padeces de un cólico de riñón, lo más probable es que hayas acudido a un servicio de urgencias hospitalario o bien del centro de salud. El síntoma más importante, como hemos dicho, es el dolor. Por tanto, tendremos que intentar reducirlo con analgésicos, siendo los de primera elección los antiinflamatorios, que los administraremos vía sistémica intravenosa o intramuscular para obtener un rápido efecto. Recordad, el cólico duele y mucho. Disponemos de distintos analgésicos, pudiendo administrar en el primer escalón de analgesia el metamizol 2 gramos cada 8 horas, teniendo en cuenta que puede producir bajadas de tensión arterial, o el diclofenaco 75 miligramos cada 12 horas, debiéndose administrar por vía intramuscular o el desquetoprofeno de 50 miligramos, que también se puede administrar cada 8 horas y intravenoso o intramuscular. Para después, si es insuficiente el manejo del dolor, pasar a un segundo nivel de analgesia, ya con analgésicos opioides, derivados del opio, como serían por ejemplo la mepiridina subcutánea. Pero no debemos olvidar otros síntomas, como son las náuseas y los vómitos. Por tanto, deberemos de administrar también vía sistémica antieméticos, como es el caso de la metoclopramida, 10 miligramos cada 8 horas, o el ondansetron, 1 miligramo cada 12 horas. Cuando se haya controlado el dolor y hayamos descartado de que el cólico está complicado, podremos mandar al paciente a casa con un tratamiento vía oral, con los mismos antiinflamatorios que le habían ido bien. Sin embargo, también podemos añadir un inhibidor de la bomba de protones, como es el caso del omeprazol, 20 miligramos cada 24 horas, para evitar las complicaciones gástricas de la toma larga de antiinflamatorios. Así como facilitar el expulsivo de la piedra, con fármacos alfabloqueantes, como sería en el caso de la tamsulosina o la siladosina, que los podremos administrar durante 3 o 4 semanas. Estos fármacos lo que producen es una relajación de la musculatura lisa del uréter, facilitando el expulsivo de la piedra y reduciendo por tanto también el dolor. Se recomienda también la hidratación abundante fuera de los episodios dolorosos, para así favorecer, mediante la formación de orina, el descenso y la expulsión de la piedra.
así como la movilidad, andar o subir escaleras. El tiempo de expulsión de una litiasis suele ir de 1 a 4 semanas, y de hecho se considera que se pueden expulsar sin ayuda piedras de hasta 10 milímetros. Pero esto va a depender también de su forma, ya que hay algunas con unas aristas muy abigarradas, así como de su composición y dureza. En caso de cálculos múltiples o de gran tamaño, pueden ser necesarias otras técnicas, como por ejemplo la litrotricia extracorpórea con ondas de choque. Esta técnica consiste en aplicar ondas sonoras de forma externa que consiguen fragmentar grandes cálculos en otros más pequeños que sí que pueden ser expulsados. Otra alternativa es la uretrorenoscopia flexible, en la cual introducimos este aparato que es el ureteroscopio vía endoscópica y bajo anestesia, desde la uretra hasta llegar a la litiasis, para deshacerla en pequeños fragmentos mediante láser. Ante cálculos mayores a 20 milímetros y localizados en el riñón o inicio del uréter, se recomienda la nefrolitotomía percutánea, que se trata de una técnica quirúrgica endoscópica mediante la cual, haciendo una mínima incisión en la piel, se llega hasta el riñón y a través de la misma se puede fragmentar y extraer la litiasis en trozos más pequeños. Y Juan, ¿cómo podemos prevenir su aparición? Pues la primera medida sería asegurar una ingesta hídrica abundante para conseguir un volumen urinario de 1,5-2 litros al día. Destacar que la composición del agua, de mayor o menor dureza, no se ha visto evidencia de que aumente el riesgo de piedras en el riñón. También habrá que evitar bebidas como la cerveza, ya que aumenta la urea en orina, así como el té negro o los refrescos de cola, ya que aumentan el oxalato en orina. También se ha visto que el exceso de vitaminas como la vitamina C o la vitamina D favorecen un aumento de la calciuria, es decir, del calcio en orina, favoreciendo la formación de piedras. Por lo tanto, no se deben de tomar complementos de vitaminas si no están recomendados o indicados. Paradójicamente, una dieta pobre en calcio también favorece la formación de litiasis cálcicas. En cuanto a remedios naturales, el único que ha demostrado cierta eficacia es la ingesta de agua con limón, ya que parece ser que el ácido cítrico favorece la eliminación de calcio con la orina y evita que precipite. Además, si sabemos la composición de las litiasis, podemos aplicar unas medidas preventivas como serían medidas dietéticas o mediante ciertos medicamentos. Como hemos dicho, hasta el 85% de las litiasis son de origen cálcico. En las litiasis de oxalato podremos realizar una dieta que evite alimentos que sean ricos en este, como por ejemplo la remolacha, los nabos, las espinacas y las acelgas, guisantes, el té y el cacao, así como bebidas de cola. En los cálculos de ácido úrico habrá que realizar una dieta baja en purinas, evitando alimentos ricos en estas, como son las legumbres, los espárragos, las vísceras de origen animal, los embutidos, el conejo, la gallina, la sardina o el boquerón y el marisco, así como bebidas alcohólicas, en concreto la cerveza. En las litiasis de cistina, que se deben a un defecto hereditario, se recomienda una dieta baja en sal. Pero también disponemos de ciertos fármacos que nos pueden ayudar a evitar las recidivas en las litiasis, como sería el citrato potásico para alcalinizar la orina, es decir, hacerla más básica, en cálculos cálcicos o úricos, así como los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida, en litiasis cálcicas para disminuir la concentración de calcio en orina. Así como en el caso de litiasis de ácido úrico podríamos pautar el alopurinol, que estaría indicado si tenemos también el ácido úrico alto en sangre. Si estáis interesados en más patología de origen urológico, os dejo por aquí un par de vídeos muy interesantes. ¡Nos vemos! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.